El lugar más elevado del condado está marcado por el misterio. Dicen que una vez, durante una terrible tormenta, murió allí un hombre mientras apresaba una malvada criatura que tenía amenazado al mundo entero. Entonces el hielo volvió a cubrirlo todo y cuando al fin se retiró apareció alterada hasta la forma de las montañas y cambiado el nombre de las poblaciones de los valles. Hoy día, en ese punto elevado que se alza en medio de las colinas rocosas, no queda ni rastro de lo que ocurrió hace tanto tiempo. Sin embargo, ha perdurado su nombre. Lo llaman la Piedra de Ward. Y así es como se llama esta saga de Joseph Delaney, escritor británico, nacido en julio de 1945, y del cual a veces se dice por internet que es un escritor tardío, ya que su primera novela salió en 1997, teniendo él ya 52 años. Aunque antes de eso había estado participando en relatos cortos y similares. Antes de dedicar todo su tiempo a la escritura fue profesor de lengua y literatura inglesa, y podríamos decir que sus novelas pertenecen al ámbito de la fantasía infantil o juvenil. Yo lo descubrí bicheando por la red cuando apareció en una lista del tipo libros parecidos a Harry Potter, aunque os aseguro que esta saga tiene un puntito más de madurez en sus libros que la saga de Potter, si bien reconozco que hay que mirar siempre el contexto. Los primeros libros de Harry Potter eran muy infantiles, pero ante la fama y la demanda el tono subió hasta que a la quinta entrega empezaron a rodar cabeza. Pero dejaremos esto para otro día. Antes de continuar, sobra decir que todo lo que se va a decir aquí es solo mi opinión, y únicamente mi opinión, y que yo no tengo nada en contra de Harry Potter, pero que lo que pasa es que, como pasa con It, con El Señor de los Anillos, con el Código Da Vinci, se ha esgrimido y se esgrime a Harry Potter como un referente de su género, y lo es. Pero no por ello está falto de sus propios fallos, de sus propios detalles que enriquecen la complejidad de todo lo que rodea esta saga. Pues podríamos hablar de Stephen King como es un fanático de la saga, de la asociación salvada Harry Potter que se formó antes del último libro, y todo eso pues forma parte de la historia de la saga. Y es mérito suyo, sin problema, sin compromiso ninguno. Dicho esto, he llamado a esta sección Club de Lectura porque en ella me gustaría hablar de libros en general y de fantasía épica, fantasía moderna y ciencia ficción en particular. No digo que no se vaya a escapar algún clásico de vez en cuando. Hace un mes por ahí terminé Papá Goriot de Honoré de Balzac. Yo os lo recomiendo. Si queréis ver cómo la ilusión de posición social y de riqueza puede llegar a destrozar tanto vidas como familias, pues es un buen libro. Vemos que ya sucedía en París en el siglo XIX y todos sabemos que sucedía mucho antes que eso. Pero lo que vamos, yo os invito a comentar, a dejar vuestra opinión y a preguntar para más adelante poder añadir más contenido. Las crónicas de la Piedra de Ward, la saga del espectro, la saga de Ward, Wardstone, como no es una saga tan famosa como otras, pues tiene una denominación menos establecida con menos peso. O sea, si decimos la saga de la Dragonlance, la pentalogía del clérigo, la saga del Drow, etc., pues son todos libros muy conocidos para la gente a la que le gusta el género. Pero Wardstone yo creo que menos conocido, y ahora veremos por qué también. Esta saga de libros nos cuenta la historia de Thomas Ward, hijo de un granjero, séptimo hijo de un séptimo hijo, circunstancia que lo dota de ciertas habilidades que lo hacen apto para convertirse en espectro. En este mundo, el espectro es el empleo que se encarga de lo sobrenatural, de lo oscuro. Se enfrenta a las brujas, a los fantasmas, a los bogars y a los demonios. Por lo que no es una profesión demasiado famosa, pero es la que la madre de Tom quiere para el más pequeño de sus hijos. Es una saga que muchos consideran larga porque tiene 13 libros, pero no tienen una extensión y una complejidad que impidan leértelo en una semanita cada uno. También está el problema, que por eso es menos conocida, de que solo los 3 primeros están en español. Yo ahora mismo me estoy leyendo el quinto en inglés, El error del espectro, y os aseguro que se puede leer. De momento no es un autor que tienda a descripciones rimbombantes ni a arcaicismo, por lo que incluso yo lo recomiendo para aquellos que quieran coger soltura con su nivel de inglés. Antes de hablaros de los personajes principales, me gustaría explicaros un poco el contexto. El mundo de esta saga está plagado de folclore, pero sin ser tan espectacular como en la saga que hemos mencionado antes. Aquí hay magia, pero es la magia de las maldiciones, es la magia de tu abuela que te hacía escupir 3 veces entre el índice y el meñique para alejar el mal de ojo, cuando te cruzabas con un gato negro o derramabas la sal. Es la magia de la herradura de hierro en la puerta,
es la magia simbólica, pero real, donde no hay un kamehameha de energía verde, pero sí que tus probabilidades de enfermar, de que te parta un rayo, de que te posean, está ahí. Hay fantasmas, pero no son poltergeist con conciencia, la mayoría son recuerdos de sucesos terribles que se repiten en el tiempo, son gente que no se va porque les queda algo por hacer. Y no hay brujas. Sí que hay brujas y tienen una mala leche que los flipas. Aquí las brujas no solo te maldicen, aquí te envenenan y te hacen la vida imposible, que usan los huesos de los difuntos para que sus fantasmas o sus restos, sus almas, te persigan. Usan sangre de neonatos para devolverle la fuerza a las brujas más ancianas. Y son las que hacen un aquelarre en la noche de Walpurgis para invocar un demonio que te persiga. Son brujas por derecho. Y por ese tono serio es que destaco y separo esta saga de otras de su género. Es un poco lo que la caracteriza. Todo lo que expone ni es tan juvenil ni está muy alejado de las historias que hasta hace poco nos contaban nuestros mayores. Es folclore puro y duro. Existen más criaturas y nombres sacadas del folclore europeo, como son Grimalkin, la bruja Mab, ya hemos mencionado los Bogar, hay lamias, las brujas del agua y muchas más. El contexto sociohistórico y económico se acerca mucho a la Edad Media, y el lugar donde se desarrollan los libros es un condado y poco más, por lo que quizá esto le dé realismo, porque es verdad que las distancias eran una cosa a tener en cuenta en la Edad Media y anteriores, pero también acota mucho el terreno de juego, hay muchas menos opciones. El primero de los libros nos cuenta cómo Tom lleva una vida relativamente normal en la granja, con sus padres, su hermano mayor y su cuñada, cuando su padre lo envía de aprendiz con John Gregory, el espectro de la zona. Y es cuando empieza a convivir con este que tenemos a disposición nuestros personajes principales. Obviamente el primero es Tom, Thomas Ward, el protagonista, que en el primero de los libros tiene 13 años y a medida que vamos avanzando los primeros libros de la saga, va creciendo una media de 6 meses a un año. Lo digo para que os hagáis una idea de la estructura que siguen los libros. No os vaya a leer un libro y el siguiente va a ser 3 años después, ¿no? Como ocurre en otras sagas. No. Aquí termináis un libro y el siguiente continúa la historia entre 2 y 6 meses después. Es un chaval honesto, él es despierto, inteligente, pero también es inocente. ¿Vale? Es inocente en el sentido de que nunca ha salido de la granja, es ese tipo de inocencia que yo me refiero. Y aunque hay héroes que parecen que van dando tumbos, porque parece que hacerlo inteligente o avispado sería faltar su condición de héroe, o porque hay que darle trabajo a los compañeros que van con ellos, pues en este caso tenemos un personaje que es muy humano, él comete errores, él los intenta arreglar, e incluso carga con su parte de culpa que influye en su conducta y en su toma de decisiones cuando sufre vergüenza o ha dicho alguna mentira o ha cometido alguna equivocación que deriva en una serie de problemas y se le va de las manos. Podríamos decir que ha tenido problemas en su crianza, porque al ser un séptimo hijo de un séptimo hijo puede percibir a los entes sobrenaturales. Si se lo propone, puede incluso ver a los fantasmas y a los aparecidos, y además su condición impide que las brujas y otros seres puedan olfatearlo o rastrearlo. Por lo demás, y hasta que no me lea más libros de la saga, los séptimos hijos son zurdos y, por lo que he visto por ahí, tienen los ojos verdes. Segundo personaje, John Gregory, su maestro, es un hombre serio, dedicado a su trabajo, y no os puedo contar mucho de su pasado sin haceros mucho spoiler, pero sí os aseguro de que es un personaje complejo. Tiene un pasado lleno de altibajos, muy humano también, con muchas malas decisiones incluidas, pero que siempre ha intentado hacer lo mejor para el condado y mantener la seguridad del territorio que está a su cargo. Lo interesante también de esta saga es el planteamiento del aprendiz y el maestro. O sea, esto no es un entrenamiento Jedi, aquí no va a haber un paso del tiempo a cámara rápida y vamos a ver cómo el muchacho pasa de ser el más tonto a ser el más habilidoso. Nada. Aquí el séptimo hijo de un séptimo hijo no te da grandes poderes, por lo que la lucha se lleva a un terreno mucho más cercano a la realidad, ¿no? Como es el conocimiento. O sea, John Gregory coge a Tom y lo hace estudiar día y noche. Él le da clases magistrales en el jardín, mientras Tom toma notas que después va a tener que pasar a limpio. Lo obliga también a llevar un diario y también lo obliga a practicar un sinfín de horas con las armas de la profesión del espectro, que en este caso son
el bastón de madera de Serval y la cadena de plata. Y ese es el entrenamiento de ellos. El adiestramiento de los espectros, como repite muchas veces en el libro, dura 5 años. Y vamos, y John Gregory tiene, digamos, hasta el plan de estudio muy bien planificado, incluyendo 6 meses con otro espectro para habilidades de combate, ¿vale? Que ya os imagináis un poco la temática. Y si os pica la curiosidad, hay una película llamada El séptimo hijo que está basada, ustedes sabéis, está basado, coge 3 o 4 elementos y a lo demás pues le podemos dar un tajo porque eso no vale para nada. Pero por ejemplo los personajes de maestro y demás, pues sí que por ejemplo pueden estar bien representados. Y llegamos a Alice Dean, una muchacha de la misma edad que Tom, aunque creo recordar que tiene 1 o 2 años más, y que proviene de una familia de brujas, por lo que es bruja, no hay otra forma de decirlo. Mantiene una relación muy estrecha con Tom y a lo largo de los libros se balancea en la delgada línea entre el bien y el mal, recordándonos aquello de que de las mejores intenciones pueden derivarse los mayores daños, ¿no? Y un premio para el que me diga de dónde viene la frase. O también una cuestión clásica de si ciertas cosas son herramientas o por el contrario son inherentemente buenas o malas. Ella hace un uso ocasional de la brujería para ayudar y proteger a los que quiere. A veces hace un uso muy light de rituales muy light. Otras veces hace cosas muy hardcore. Pero, por ejemplo, John Gregory no ve ninguna diferencia entre esos dos extremos. La brujería forma parte del oscuro y su uso te corrompe. Alice como personaje destaca por traer un punto de vista siempre distinto a la historia. Ella trae los grises, la información adicional y los posibles cursos de acción a la trama, además de tener una gran influencia sobre Tom, lo que junto con lo anterior pues, hace que John Gregory desconfíe profundamente de ella. Como detalle gracioso, Alice, como todas las brujas, tiene zapatos puntiagudos. Y llegamos ya al final. No sé qué más deciros para animaros a que le echéis un vistazo a esta saga y os animo también a comentar. Si queréis un desglose más vasto de lo que ocurre en los 3 primeros libros, que son los que están en español, o del cuarto, si queréis que os diga qué cosas me han dado coraje de los libros que llevo, si queréis jugar a las comparaciones, aunque las comparaciones sean odiosas, o si simplemente me decís qué estáis leyendo ahora y me dejáis un saludo, escribidmelo en los comentarios y espero veros en otro vídeo. Hasta luego.